Dice así en este capítulo que estamos estudiando juntos sobre lo que hizo Pedro en Lida, para que entendamos lo que sigue enseguida, que es la resurrección en Jope a una mujer. Dice así: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, iba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pero le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. A mí me encanta empezar por acá nuestra clase de Biblia, porque una de las cosas que no se nos puede olvidar a nosotros, los seres humanos, queridos amigos, es que nosotros no hacemos nada, sino que somos portadores de lo que significa la experiencia de la resurrección. Cuando uno se vuelca a este camino de fe, hay una línea que uno tiene que tener muy clara en esta vida, y es que solamente nosotros somos instrumentos de la misericordia de Dios, solamente eso. Nosotros ni sanamos, ni predicamos, y por más que nos preparemos nosotros a nivel de la teología y de la espiritualidad, hay una cosa que sí es cierta, bueno, dos cosas que sí son ciertas. La primera es que la experiencia de Dios se tiene que notar en cuanto que uno no se puede convertir en un cuentero de Dios, y eso es muy importante para cada uno de nosotros, porque a veces nos convertimos en esos que contamos cosas, en esos que contamos cuentos de Dios, muy bonitos, inclusive muy adornados de acuerdo a nuestras capacidades, pero que de alguna manera esa experiencia de Dios ya no está aquí tan vital, o hace tiempo no pasa por el corazón. Una de las cosas es que se siente cuando alguien, por ejemplo, le viene a hablar de Dios, y uno sabe que eso es como un saborcito, eso lo está hablando más desde aquí arriba, desde sus conceptos, desde lo que pasó en su vida, desde lo que reflexionó en su vida, y no lo que sale en su corazón. Cuenta la historia, yo les he contado varias veces, de un libro que se llama Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Cuenta la historia que el padre Emiliano Tardif, antes de entrar a una Eucaristía, de presidir la Eucaristía, escribía en una hojita todo lo que iba a decir en la parte de la homilía. Y él sacaba textos antiguos de varios predicadores, de varios padres de la iglesia, y la leía en el momento de la predicación. Un día cualquiera estaba escribiendo en su escritorio, preparando la homilía que tenía para ese día, creo que era para el día siguiente, preparando la misa, cuando escuchó una voz que le decía lo siguiente: mira, si tú con toda la preparación que tienes que escribir para que no se te olvide, imagínate las personas que te están escuchando, que no tienen ni siquiera la preparación tuya, tienen que escribir, tienen que escuchar lo que tú estás escribiendo, nadie lo va a dar cuenta, nadie lo va a entender realmente. Ese día, sin dejar de creer en la preparación que tenemos que tener nosotros, o el que esté a cargo de dar un mensaje de la palabra de Dios, Él nos da varias enseñanzas, no solamente leerla, estudiarla, sino pasarla en el sagrario. Por eso uno de los papas de la iglesia dice: si nosotros entendiéramos el poder de la oración y el poder de visitar a Jesús en el sagrario, nos daríamos cuenta que todo lo que sabemos ya va pasando por el corazón, y antes de predicárselo a alguien, lo tenemos que empezar a practicar cada uno de nosotros. Cuando un ser humano, cualquiera que sea, Dios usa para que lleve su mensaje, y ese ser humano empieza a interiorizar su mensaje para sí mismo antes de dárselo para los demás, uno lo va sabiendo, uno lo va descubriendo, el mensaje es diferente, la actitud es distinta. Eso suena por acá, eso queda por acá adentro, porque la Santa Madre de Jesús dice una cosa muy cierta: cuando las cosas son de Dios, eso quedan grabadas en el alma. Cuando las cosas vienen de parte de Dios, o hablamos en nombre de Dios, pero no pasa por el corazón, eso queda en la cabeza y tiene la facilidad de olvidarse. En Lida aparece ese mensaje de Pablo, de Pedro, que empieza a predicar a todos, pero empieza a predicar lo que él mismo estaba viviendo, hermanos. O sea, muy diferente es cuando uno predica sin algo haberlo vivido,
cuando uno lo predica en algo que lo está viviendo. Perdón, algo que lo empieza a vivir así. Perdón. Algo que lo empieza a vivir a sí mismo y empieza a predicárselo a los demás. Cuando Pedro lo hace, aparece el milagro de Eneas, que a mí me encanta entender eso, porque Eneas lo único que recibe es un mensaje en nombre de Dios, en nombre de Jesús, el mismo Jesús que Pedro estaba viviendo en su corazón. Y es tan importante entender esto para lo que viene enseguida. Lo que viene enseguida es la resurrección en Jope de una mujer. Es muy diferente levantar a un ser humano de una camilla a sacar a una persona del lugar de los muertos y resucitarla. Es una experiencia que hay que saberla entender, y ustedes me permitirán que hagamos el análisis del texto para que podamos entender, porque Jesús también resucitó, entre ellos resucitó a su amigo Lázaro, que le dice: Lázaro, sal fuera. Y entonces uno tiene que entender qué es lo que realmente está tratando de decir el texto. Cuando yo les hablaba de Eneas, una de las cosas que me impresiona mucho es que la acción de Dios siempre es una acción inmediata. O sea, los seres humanos, y quiero que me escuche un momentico esta reflexión que es muy bonita para usted y para mí. Los seres humanos tenemos una gran facilidad de prometer cosas. Uno hace promesas, no solamente en la vida cotidiana a las personas que nos rodean, sino también hace promesas a Dios. Cuando uno se casa, los votos que uno hace o lo que uno dice en el momento del matrimonio, que es el consentimiento, uno no lo hace ni siquiera a la pareja, ni siquiera al sacerdote, ni siquiera a los fieles, porque todos los que estamos ahí somos testigos. Lo hace directamente a Dios. Uno le promete a Dios que va a estar con una persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, para amarle y respetarlo durante todos los días de su vida. Ese es lo que usted le promete a Dios. Además, como Dios sabe nuestra debilidad sobre las promesas, Él nos ayuda a pedir, a que podamos seguir cumpliendo las promesas. Porque mire, una de las cosas que más daña el corazón, hermanos, son las promesas inconclusas. Lo que más daña el corazón del ser humano es cuando yo prometo algo y no lo cumplo. Porque de alguna manera, cuando uno promete algo, la persona cree en la promesa. La persona cree que uno va a cumplir esa promesa, y en la mentalidad y en la psicología de la persona y en el corazón de la persona se despierta una cosa que se llama esperanza. O sea, cuando yo prometo algo y yo le prometo a esa persona lo que sea, y además cuando la promesa está mediada por la promesa que yo le hago a Dios, eso tiene un carácter sagrado. O sea, eso no es tan sencillo. Eso no es solamente que yo no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, cuando ya la promesa es una promesa a Dios para alguien, eso no es tan sencillo como que yo pretenda decir no la voy a cumplir porque se la hizo a Dios. O sea, no solamente tiene el carácter de que Dios es el que recibe mi promesa, entonces eso ya es más serio, sino que es el mismo que nos ayuda a nosotros a cumplirla. Es mucho más serio. Pero los seres humanos, cuando tomamos decisiones o prometemos producto de las emociones, sabiendo que las emociones pueden variar, por eso las emociones tienen que pasar por el sedazo de las decisiones. Y las emociones por las decisiones ya es una cosa que es del alma. O sea, ya no es una cosa que nace simplemente porque yo pretenda, porque yo diga, o porque yo hable, o porque yo piense otra cosa. Ya es algo que nace realmente de una experiencia real de lo que yo quiero hacer y prometerle a alguien que voy a cumplir. El problema de los seres humanos, mire, el problema de sanación interior es cuando ese corazón creyó en esa promesa o en esas promesas. Y cuando uno cree en una promesa, uno genera cierto grado de seguridad en esa promesa. O sea, uno cree que eso lo van a cumplir. Igual, cuando uno lo dice, la persona que escucha la promesa cree que yo voy a cumplir eso. Yo prometo algo es porque yo estoy generando en mi vida un acto de voluntad, porque la promesa sale de la voluntad, y la voluntad es que yo voy a hacer esto. En el caso de un matrimonio, en el caso de unos votos sagrados, en el caso de simplemente te voy a amar, ya la cosa cambia simplemente de las emociones y ya cambia y se vuelve un acto de voluntad. Igual, cuando uno falla en una promesa, hermanos, cuando uno deja de cumplir una promesa, por la razón que sea, es ahí donde el daño que se hace en esa persona es grande. Porque cuando uno cumple la promesa, cuando uno deja de cumplir esa promesa, no solamente le está matando a esa persona,
el tiempo que esperó la promesa, sino las ilusiones que el tiempo generó sobre esa promesa, y está mirando que la falta de seriedad de un ser humano no es lo que dice, sino lo que hace. Y es ahí donde un ser humano puede salir lastimado, muy mucho lastimado, sin necesidad. Uno tiene que tener muy claro las promesas que hace. En el caso de un matrimonio, por lo pronto, uno le dice a los novios, o en el caso de que uno haga unas promesas a Dios a nivel de un ministerio puntual o a través de algo, cuando uno le dice, mire, esto es para toda la vida, las promesas no cambian, o sea, yo puedo prometer una cosa y yo no puedo prometer otra cosa sobre lo que lo prometí, eso se llama incoherencia. Entonces, cuando uno no falla o uno le han fallado en las promesas, a uno le cuesta mucho volver a creer en eso. Uno le cuesta mucho volver a creer que uno le van a cumplir las promesas. En el caso de Dios, que es tan diferente, porque San Juan de la Cruz dice que la promesa que Dios da a los seres humanos solamente se entiende a nivel del amor. O sea, Dios promete, y el amor no es solamente, como lo he dicho varias veces, no solamente a través de estas reflexiones, sino en el camino de mi vida. El amor no son solamente palabras. El amor no es te amo, el amor no es solamente decirte te necesito, te amo porque aunque te conozca, mi amor no va a cambiar. Eso es muy bonito decirlo, pero la palabra amor implica acción, o sea, yo prometo amarte y se nota en los actos. Y en los actos es, estoy pendiente de ti, te amo de verdad, mi corazón no va a cambiar, te lo demuestro con actos, con detalles. Cuando uno mira eso, uno se da cuenta que si nosotros los seres humanos medio somos capaces de hacerlo, imagínese Dios, que San Juan de la Cruz dice que la acción de Dios es amar y que las promesas de Dios se entiende a través de la acción de Dios, que es amar. Es decir, cuando Dios a mí me promete algo, me ama, o sea, me lo ama, pero no solamente me lo hace sentir, sino que me lo demuestra en todo lo que me da, en todo lo que me muestra, en todo lo que me da en la vida. Cuando uno está mirando eso, uno se da cuenta que cuando Dios promete algo, lo cumple, siempre lo cumple, mire, siempre lo cumple. Esta semana pasada celebrábamos junto la fiesta de Santa Teresita, la que ella prometió que pasaría el cielo haciendo el bien sobre la tierra. Cuando uno escucha esto acá, y uno lo escucha por acá, y uno dice palabra promesa, uno se acuerda de las que no le han cumplido o lo que uno mismo no se ha cumplido. Padre, uno es capaz de fallarse las promesas. Claro, uno promete, voy a hacer ejercicio todos los días, o promete, voy a empezar a alimentarme mejor, o promete, voy a orar más. Esas son promesas que uno se hace a sí mismo y uno se falla a sí mismo. Y uno no es capaz de prometerse y de cumplirse a sí mismo. Inclusive cuando uno le falla a sus propias promesas, ¿quién le garantiza que no le va a fallar las promesas que hizo a los demás? Además, una de las cosas que la reflexión aguanta es que si yo le fallo las promesas a Dios, si yo le fallo las promesas que le hice a Dios, imagínese qué persona va a creer que yo voy a poderle cumplir las promesas si precisamente al que nunca le podemos fallar, le fallamos en las promesas. A cualquier ser humano le podemos fallar. Padre, parece muy duro la reflexión. No, es verdad. Por eso uno no debe prometer fácilmente o con tanta facilidad algo. Uno debe pensar las cosas, saber sus cualidades, saber sus debilidades, hasta dónde uno es capaz. Porque el otro punto de la promesa, donde se envuelve el regalo de la promesa, es la humildad. La humildad es reconocer si yo lo puedo hacer o no. O sea, uno no puede ilusionar a alguien pensando que uno lo puede hacer si uno sabe que no lo puede hacer. O sea, no le puede decir a Dios, Señor, yo me voy a levantar a las 3 de la mañana si no lo voy a decir, Señor, me va a ayudar. Pero ¿por qué no se hace unas promesas donde uno, reconociéndose lo que es y conociéndose a sí mismo, uno sabe hasta dónde puede hacerlas y hasta dónde no? Igual pasa con los seres humanos. Si yo te digo yo, mañana te voy a visitar y te prometo que voy a visitar y yo sé que mañana no voy a hacer, ¿para qué voy a lograr yo ilusionar a alguien si yo conozco mis capacidades, conozco mis debilidades y conozco lo que yo puedo hacer y no hacer, sabiendo que no lo voy a hacer? O sea, ¿para qué? O sea, eso se llama tener una mentalidad y un corazón, una personalidad muy infantil. Ni siquiera los niños, porque los niños, de verdad, los niños, aunque no lo crean, los niños son mucho más esperanzados y creen más en las promesas que le hace, sobre todo los papás. Cuando el papá le dice, mañana te voy a dar un regalo, el niño se prepara para ese regalo, sea lo que sea. Y es ahí donde uno se estrella muchas veces, porque fallarle a un niño en una promesa es fallarle al niño interior y al corazón de cada uno de nosotros. Volviendo, entonces,
Una de las cosas que uno tiene que saber es que cuando Dios promete, Dios no es bipolar, o sea, Dios no tiene desfases hormonales, Dios no dice, yo no me quedo grande, no, Él lo hace. Santa Teresita lo dijo. En la semana pasada, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y te le voy a dar un dato hoy en este miércoles en la noche. Oiga, si usted le pidió algo a Santa Teresita que intercediera ante Dios y ella se lo demostró que lo iba a hacer, cálmese, lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Eso sí, pues, Él lo hace porque lo hace, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que Él considere que necesitamos y ya estamos preparados para esa bendición. Una de las cosas que aprendí es eso. O sea, si hay detalles importantes en la vida es que uno recibe una bendición de Dios y uno dice, bueno, Señor, tú me lo prometiste y no se ha dado, no es porque no lo quiera dar, sino porque no estamos listos. Igual, yo no soy capaz de prometer algo a alguien si yo tengo que conozco mis debilidades. Yo digo, mañana vamos a correr todo el día. Te prometo que mañana vamos a correr supongamos la media maratón de Medellín. Oiga, si yo tengo una prótesis de cadera, además de eso, no me he fortalecido, ¿para qué voy a prometer algo que sé que yo mismo no lo voy a poder hacer? Sabiendo que hay personas que se ilusionan con mis promesas pensando que las voy a cumplir. En este caso, cuando Pedro llega a Lida, él no le promete a la persona sino lo que él cree que le va a cumplir Dios. Por eso le dice, en nombre de Jesús te digo, levántate. Y aquí pasa lo mismo cuando se encuentra en Jope y levanta a una mujer del lugar de los muertos. Quiero que me escuche con detalle esta partecita. Había en Jope, lo voy a leer, una discípula llamada Tabitá, así se llamaba, que quería decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosna que hacía. Es un detalle. Le hacen una pequeña biografía a Tabitá. Por aquellos días se enfermó y murió. Eso nos pasa a todos y nos va a pasar a todos. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Eran los ritos antiguos de lo que significaba la preparación de los cadáveres para hacer la sepultura. Lida estaba cerca de Jope. Y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Hasta ahí ya va bien, o sea, el contexto está claro. Había una señora que se llama Tabitá, era una mujer rica, en obras, ayudaba a los discípulos, era una mujer muy caritativa. Un día cualquiera se enferma y la enfermedad la lleva a morir, o sea, murió y la prepararon para el entierro. Los discípulos, con el dolor de la muerte de un ser querido, mandan a llamar a Pedro. ¿Por qué lo mandan a llamar? O sea, la idea de llamar a Pedro era, oiga, llamemos a uno de los apóstoles para que nos ayude a superar el duelo, para que haga una oración, como cuando lo llaman a uno como sacerdote a un lugar a hacer una oración o allá en una funeraria, sobre todo porque todo lo que tenga que ver con el duelo es muy difícil. El duelo es algo que tiene que ver con una pérdida aquí en el corazón. Mire lo que sigue. Van y le mandan a decir a Pedro, que está cerquita de Jope. Jope y Lida estaba muy cerquita, entonces mandan a llamar a decirle, Pedro, ven y nos haces una oracioncita y le cuentas la historia de Tabitá. Pedro partió inmediatamente con ellos. Ellos necesitaban al apóstol que ayudara a los discípulos con el duelo de Tabitá. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas o Tabitá hacía mientras estuvo con ella. O sea, Pedro llega común y corriente y va a la instancia superior donde lo están preparando, ya la están velando. O sea, a diferencia del tiempo de nosotros, allá se vela de una manera diferente. Y un dato anecdótico que se lo dije, en la Biblia nada es casualidad. Los datos anecdóticos de la Biblia tienen todo el contexto. El evangelista no anota algo ni siquiera por equivocación, todo hace parte de lo que Dios va a hacer. A mí me encanta eso porque la redacción, sobre todo de Lucas, es muy detallada. Pero la redacción de Lucas en los Hechos de los Apóstoles no solamente es detallada en cuanto a detalles tan chiquitos, le presentaron las túnicas que hacía, sino que todo eso es parte de la construcción que San Lucas quiere presentarnos de la bendición o el milagro. Todo hace parte del contexto de lo que significa el amor. Mire lo que pasa aquí. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y le dijo, Tabitá, levántate.
Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón el curtidor. Padre, ¿fue real? Padre, ¿una persona es capaz de resucitar un muerto, como aparece aquí? ¿O fue realmente una experiencia donde se da realmente la resurrección más emocional y espiritual? ¿Salió de la tumba Tabita? Tabita salió de la tumba, volvió a la vida. Es una de las preguntas que muchas veces uno se hace, si la resurrección realmente es que un cadáver vuelva a la vida. Yo siento que más que eso, que sería algo fácil de parte de Dios, y escúcheme esta frase, fácil, porque si es capaz de levantar a una persona de una silla de ruedas, si es capaz de sanar a alguien de un cáncer, si es capaz de sanar a alguien y de convertir a alguien, para Dios nada es imposible, o sea, que alguien imponga las manos en un cadáver y vuelva a la vida. Pero el problema de esto, para que usted me entienda, porque uno dirá, no es así y es así, no, es posible que sea así, bendito sea Dios. Siempre lo he pensado, es fácil para Dios todo es posible. Para Dios, como dijo la Santísima Virgen María, el ángel Gabriel en la Anunciación, no se le olvide que para Dios todo es posible, o sea, todo es posible en medio de todo lo que significa lo imposible del ser humano, o sea, que yo pueda resucitar un cadáver en el nombre de Dios es posible, claro que es posible. Lo que es mucho más difícil, hijos, y yo quiero que me escuche, sin obviar esto, porque esto es fantástico. Y los seres humanos nos encanta estas noticias, levantó una persona de la silla de ruedas, había una persona enferma que se curó, una mujer que no podía tener hijos. Eso llamamos milagros. ¿Son válidos? Claro, son válidos. No me estoy burlando del milagro, el milagro es real y ojalá Dios, usted y yo recibiéramos milagros todos los días. Es más, los recibimos cuando nos levantamos, respiramos y no tenemos COVID, miramos si estamos bien y miramos que nos regala la vida. Sí, inclusive aunque estemos enfermos, vemos que estamos progresando a través del medicamento. Pero ese no es el problema, hermanos. No es lo científico de que Tabitha se levante, sino algo que para mí, y quiero que me escuche para usted también, para mí sí es importante, por lo cual todo el mundo creyó en Dios, es que la sanación física del milagro como tal es posible y usted y yo hemos escuchado muchas cosas a través de las manos de los sacerdotes. Dios hace millones de cosas cuando uno le cree a Dios, pero ¿qué pasa cuando no es un problema físico, sino cuando es un problema del alma? Mire, ¿sabe cuántas personas han perdido el sentido de la vida en este momento? Y cuando hablo sentido de la vida es porque no sienten la vida. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta noche no han dejado de sentir? Han dejado de sentir, han dejado de amar, de sentir la vida, de sentir esa pasión interna, de sentir esas ganas de vivir. Porque el problema, y te lo digo de corazón, el sábado, este domingo celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Y los seres humanos pensamos que si la realidad está bien, yo estoy bien. Pero si la realidad está mal, yo estoy mal. O sea, como que mis estados emocionales dependen de lo que la realidad me está mostrando. Y es verdad. O sea, si yo en este momento me levanto, chuleo mi vida y yo tengo, emocionalmente me siento tranquilo porque somos humanos. Pero hay una realidad que no es que sea alterna, sino la de la espiritualidad. Es que yo puedo ser feliz así mi realidad no lo sea. O sea, ¿cómo enfrentarme a la vida? Porque el problema de los seres humanos es que pensamos que Dios va a resolver la realidad para que yo sea feliz. Es verdad. O sea, Él organiza las cosas para que mis emociones y mi capacidad de sentirme tranquilo sea bien. O sea, pero ¿qué pasa cuando uno aprende que es lo importante de este pasaje de Pedro en Jope con la resurrección de Tabitha? Y es que el problema no es que se haya resucitado de entre los muertos para que vayan a creer en Jesús. El problema es que yo puedo resucitar en mi corazón y en mi vida. Yo puedo tener un sentido de mi vida si mi vida hacia afuera esté vuelta nada
Ahí está la clave. O sea, el problema es que los seres humanos decimos, cuando se organicen las cosas yo voy a estar tranquilo. Es la condición del ser humano. Claro que sí. Pero la vida no es así, mis hermanos. La vida tiene esos bemoles, esos dos caras de la moneda, lo he repetido yo varias veces. Pero es posible, con la gracia y la misericordia de Dios, que yo sea feliz y tenga una felicidad dada por Dios, así mi realidad esté toda patas arriba. Es posible, claro que es posible. Es posible que yo empiece a creerle a Dios y empiece a crecer espiritualmente, así mi realidad hacia afuera esté mal. O si no, uno escucha a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, monja carmelita descalza, santa de nosotros los carmelitas descalzos, que murió en un campo de concentración y que fue capaz de encontrarle sentido a un campo de concentración, que sería una realidad, la realidad donde demuestra hasta dónde el ser humano es capaz de llegar a hacer maldad, mal completamente. Y allá encontró un sentido de la vida que le dio sentido a los demás en medio de un campo de concentración. O si no, miremos a San Maximiliano María Kolbe, que estuvo allá en un campo de concentración. Y uno pensaría que la realidad de un campo de concentración lo afectaría más para sentirse deprimido, para sentirse aburrido, para sentirse con ganas de morirse, claro. Pero cuando uno se vuelca a Dios y Dios a uno le empieza a dar un sentido en la vida, usted se puede imaginar que usted y yo hoy seamos felices, así tengamos todos los problemas habidos y por haber y todas las situaciones sin resolver. ¿Eso no le parece un milagro? ¿Eso no le parece el mayor milagro de los milagros de los milagros? ¿No le parecerá el milagro más grande que Dios puede hacer en usted y en mí? Es que yo pueda acostarme hoy en paz, así tenga las deudas impresionantes, así me sienta solo o sola, así tenga realidades sin resolver con mi pareja, o así me esté separando, o así tenga un hijo enfermo, o no tenga hijos, así tenga un familiar con COVID, y que yo pueda dormir en paz hoy, y no porque todo esté arreglado hacia afuera, sino porque todo está peor hacia afuera. Si uno pudiera entender eso, hermanos, uno podría entender que la lógica de Dios, y se lo repito, el milagro existe, hermanos, el milagro existe, yo soy testigo de mis milagros, si yo me he levantado, me han hecho muchas cosas, pero si algo he entendido yo en la vida, y se lo quiero compartir como un mensaje de parte de mi vida para usted, el problema cuando uno se enferma, en el caso mío, era pelear para pedirle a Dios que me sanara. Y una de las gracias más grandes que Santa Teresita me regaló y se la quiero compartir, es que yo puedo estar enfermo y feliz. O sea, yo le puedo encontrar sentido a mi vida feliz. Hace unos años, varios años atrás, hubo un sacerdote carmelita descalzo en México, un sacerdote, un hombre predicador, sacerdote carmelita descalzo, un hombre muy, muy ungido por Dios, que tenía las bendiciones, los dones, y hacía milagros con Dios, levantaba muertos, todo lo que significaba eso. Un día cualquiera venía en su carro para su convento acompañado. Y cuando venía en el carro tuvo un accidente muy grave y él se accidentó muy grave. Cuando él se despertó, solamente le funcionaba esta mano, parte del brazo, o sea, podía hacer un movimiento. Le funcionaba la cabeza y de aquí para abajo no funcionaba nada. Un hombre que predicaba. Le hicieron todo lo posible y no había nada que hacer. Era una enfermedad que el mismo accidente lo había llevado. Cuando él salió de la clínica, con todo lo que significa la prevención y todo lo que significa estar en silla de ruedas y no poder hacer nada, solamente le funcionaba esta mano y esta parte, la cabeza, la cara, los ojos, la boca y los oídos. De resto, de aquí para abajo nada y en ninguna otra parte. Entonces, tenía que tener todas las prevenciones y todos los cuidados. Un día cualquiera, de tanto orar y pedirle al Señor que lo sanara, de tanto orar y pedirle al Señor que lo sanara, uno le pregunta, Padre, ¿y el Señor lo podía haber sanado? Depende de lo que quiera para Él. Depende. O sea, es que el problema es que Él no se repite para todos. O sea, si a mí me sana y hay otra persona sacerdote que tiene la misma enfermedad que yo tengo y no se sana, no es que Él me quiera más a mí y al otro no, depende de lo que cada uno, la misión que Dios tenga para cada uno. Y él empezaba a recordar todo lo que hacía, por dónde fue, las manos que imponía, y empezaban a hacer novenas a los santos carmelitas, Santa Teresita, pidiéndole la sanación.
Un día cualquiera estaba muy aburrido, muy deprimido y estaba frente al Santísimo en su silla de ruedas con la manito que podía funcionar. Y le dijo lo siguiente: Señor, llévame, ¿ya para qué te sirvo? No te sirvo para nada, no puedo sino la cara y no podía moverla, y la mano y solamente una mano, y eso que solamente la podía subir un poquito. Y estando en el Santísimo, el Señor le dijo: ¿por qué no me entregas lo que tienes? ¿Por qué no me entregas lo que vives? Y yo haré lo otro. Y él empezó a entregarle: bueno, pues, Señor, pues te entrego la cara, te entrego la mano. Y él empezó a sentir que la misión de él con esa enfermedad había cambiado, pero que la descubrió. Eso vamos a hablar dentro de 8 días, cuando va a casa de un centurión romano, Pedro, porque yo quiero que lo vamos a recuperar la dimensión, la misión mía, lo que yo tengo que hacer. Y le entregó al Señor la pedacito de mano, entregó al Señor la cara, que era lo único que le funcionaba. Y le dijo: bueno, Señor, lo que tú quieras. Yo te pedí que me sanaras, que quería volver a servirte, estadios llenos. Y un día cualquiera estaba en un corredor de su convento leyendo, pasando las hojas con su manito. Y se le acercó una señora y decía: ¿usted es sacerdote? Y dije: sí, ¿por qué? ¿Usted me puede confesar? Entonces él se volteó a este lado, la confesó y como pudo le dio la absolución en la manito. Y así sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. Por eso reencontrarse la misión es saber que a veces es dejar de pelear con Dios. Y reencontrar la misión en uno mismo es darse cuenta que lo que Él quiere de nosotros a veces no es lo que Él quiere para todos. Y Él puede sanarlo. Bendito sea mi Dios, ¿podría haberlo sanado? Bendito, claro que sí. Pero Él lo tenía para otra misión. Y la misión es que este hombre santificó su vida. Y eran multitudes estilo Padre Pío que iban por romerías, romerías y romerías a confesarse con Él. Hasta que murió después de mucho tiempo y al final, y él aprendió a ser feliz sabiendo que lo que Dios quería para él en un momento era predicar a todo el mundo, pero también predicar y santificarse a través de esto. Cuando uno mira esta historia, uno dice: entonces, Padre, ¿cómo es la cosa? Una vez Dios cambia su voluntad, no es la misma, lo que pasa es que le cambió la misión. Y cuando uno se sienta ante Dios, uno tiene que recuperar lo que Él quiere que yo sea. Y la manera más importante de recuperar es dejar de pelear con Dios. ¿Para qué está hecho usted, mis queridos amigos? ¿Para qué estoy hecho yo? ¿Cuál es mi misión? ¿En dónde? Aquí en Monticello, en Medellín, en Cali. Usted, ¿en dónde lo quiere Dios? Créalo que el problema no es en dónde. El problema es que eres capaz de entregarle a Dios tuyo y Él se encarga del resto. Feliz noche. Bendiciones para todos. Padre, Hijo, Espíritu Santo.